Los tejidos vegetales se caracterizan porque son un grupo de células que constituyen unidades estructurales y funcionales unidas íntimamente entre sí, originadas de otras células según las tres direcciones del espacio. Los diversos tipos de tejidos se distinguen atendiendo a su origen, localización, caracteres celulares, especialmente la pared celular, y a la función que realiza. El nivel de organización de una planta está muy relacionado con el número de tipos de tejidos que lo constituyen. Las plantas, en el proceso de adaptación hacia la vida terrestre, como hemos visto, tuvieron que modificar gradualmente su estructura y resolver tres necesidades fundamentales: limitar la pérdida de agua, absorción, conducción y eliminación de agua procedente del suelo o de las lluvias, y evitar la deshidratación y resolver los temas de la reproducción. Los tejidos pueden clasificarse siguiendo criterios puramente morfológicos o funcionales, teniendo en cuenta las posiciones que ocupan en el cuerpo de la planta o la naturaleza de las células que lo originan. Sin embargo, resulta muy racional basarse en el criterio funcional, teniendo en cuenta las características celulares, la localización y el origen de los tejidos vegetales. Por lo tanto, los tejidos se agrupan en dos grandes grupos: embrionarios o meristemáticos y definitivos o adultos. Los meristemáticos, a su vez, se pueden clasificar en primarios y secundarios, y los definitivos en protectores, parenquimáticos, conductores, de sostén y secretores. A continuación vamos a ver los tejidos meristemáticos. Desde el momento en que germinan las plantas, se componen de células meristemáticas y células diferenciadas. Las células meristemáticas se dividen por mitosis y unas se especializan en estructura y función y otras se siguen dividiendo durante toda la vida. Los tejidos meristemáticos pueden ser primarios o secundarios. Los primarios se caracterizan porque tienen células poco diferenciadas, son pequeñas cúbicas de paredes muy delgadas y se dividen por mitosis. Se ubican estos en meristemas apicales, situados en los extremos de las raíces y los vástagos, lo que incluye los tallos, principalmente las ramitas. Y los meristemas laterales, también llamados cambium, forman cilindros que corren paralelos al eje lateral longitudinal de las raíces y tallos. En el caso de la raíz, forma un anillo central en forma de capa entre el xilema y el foloema, y la función que tiene el cambium es de crecimiento en grosor, tanto en tallos como en raíces. Los tejidos, el otro gran grupo de tejidos denominados protectores, también denominados dérmicos, están formados por el grupo de tejidos epidérmicos, que se caracterizan porque sus células se encuentran vivas, se colocan en hilera, forman una epidermis de casi todos los órganos. En algunos sitios forman los estomas, como vimos en las hojas, cuyas funciones de este tejido epidérmico es proteger la superficie de la planta de la deshidratación y de agentes externos, y en este tejido se lleva a cabo el intercambio gaseoso a través de los estomas. La epidermis, entonces, está formado por varios tipos de células. Recordemos, las células epidérmicas, el aparato estomático, los tricomas o pelos,
El tejido suberoso, también llamado peridérmico, reemplaza la epidermis en tallos y raíces de plantas leñosas adultas y se compone de células suberosas, corcho, con paredes gruesas e impermeables que mueren al madurar. Por lo tanto, su función es la de proteger las cortezas de tallos y de algunas raíces. Los tejidos denominados fundamentales se encuentran distribuidos por la planta en 3 grupos llamados sistemas: el parénquima, el esclerénquima y el clorénquima. El parénquima es el más abundante. Las células tienen paredes delgadas, están vivas en la madurez y realizan la mayor parte de las actividades metabólicas de la planta, como la fotosíntesis, almacenamiento de azúcares y almidones y secreción de hormonas. El esclerénquima, por otra parte, consiste en células con paredes celulares secundarias gruesas y endurecidas, reforzadas por lignina. Dan sostén y fortaleza al cuerpo de la planta, pero mueren luego de diferenciarse. Son abundantes en tallos, raíces y semillas leñosas, por lo tanto, cuya función es la de sostén y resistencia de la planta. El colénquima consiste en células alargadas, poligonales con paredes de espesor irregular. Están vivas en la madurez, pero generalmente no pueden dividirse. Las paredes celulares son fuertes y flexibles. Por lo tanto, su función es de sostén de partes alargadas de tallos, nervaduras, pecíolos, entre otros. Los tejidos vasculares de conducción son el xilema y el floema. El xilema, formado por traqueidas, células muertas alargadas y vasos que realizan el transporte de agua y soluto, cuya función es la de conducción, circulación y sostén. Localizados en el tallo, conducen la savia bruta, agua y sales minerales, y de la raíz a las hojas. El floema lleva agua con sustancias disueltas sintetizadas por la planta como azúcares, aminoácidos y hormonas. Está formado por células esclerenquimatosas, elementos del tubo criboso y células acompañantes. Al madurar, los elementos se desintegran dejando solo una capa delgada de citoplasma que reviste la membrana plasmática. En los extremos de los elementos del tubo criboso, donde se unen células adyacentes, se forman agujeros en la pared celular primaria para crear las placas cribosas. Las células acompañantes nutren a los elementos a través de los plasmodesmos. Es decir, que la función que cumple el floema es el transporte de sustancias o de savia elaborada. Recordemos que uno de los criterios para diferenciar las monocotiledonias de las dicotiledonias es teniendo en cuenta la distribución de los haces vasculares. En el caso en un corte de un tallo de una dicotiledonia, la dispersión de los haces es radial, el floema se encuentra hacia afuera y el xilema lo acompaña. Y en el caso de las monocotiledonias, los haces de conducción se encuentran dispersos en el parénquima. Hasta aquí hemos llegado. Esta es la bibliografía recomendada. Muchas gracias por su atención.